Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, fiscales, legales y demás. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la bienvenida a Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, buenas noches. Gracias, Dani, nuevamente por el espacio. Hemos ahondado sobre muchos temas de cumplimiento durante muchos meses. Digo, se vino la temporada alta, hoy en día ya estamos a junio y es una temporada para empezar a reflexionar sobre situaciones que hoy en día deberían atender las empresas, ¿no? Como el tema de la cancelación y restricción de sellos digitales. Ahí existe y a veces hasta que te toca es cuando comienzas a ver. Sí, yo creo que, este tema que vamos a estar abordando y ahorita que te doy la palabra para que presentes a nuestros especialistas, creo que es un tema que es no importa la temporada, ¿no? Y más que pues no ha habido una reforma fiscal estructural, pues definitivamente ha sido la manera en cómo las autoridades fiscales pues hoy día nos han hecho, como decimos coloquialmente, manita de puerco, pues para dar seguimiento o atender ciertos actos de fiscalización que la propia autoridad pues ha generado o ha detonado. Y hablando del tema de cancelación de el famoso certificado de sellos digital, que ahorita les pediría a nuestros invitados especialistas que nos platiquen nada más un poco para ponernos en contexto qué es, en términos generales, y las restricciones temporales de las que podemos ser objeto, porque pues hoy día ese tipo de situaciones nos para la operación, sí. Nos pone en un caos total, no podemos facturar a nuestros clientes, no podemos, obviamente eso puede generar una consecuencia, un efecto dominó, no podemos emitir recibos de nómina para la gente o nuestros colaboradores. Entonces, digamos que es un golpe estructural que impacta completamente a nuestros negocios. Entonces, va a estar muy interesante. Creo que hay varias situaciones que hoy día pareciera que conocemos o mucha gente cree conocer cuáles son estas causales de cancelación o restricción de los famosos certificados de sellos digital. Ahorita nos lo van a definir, ya me va a adelantar, pero muchas veces hasta que no vivimos en carne propia alguna de estas situaciones es que empezamos a ocuparnos o a preocuparnos por el cómo prevenir, ¿no? Porque sí. Sobre todo esto es algo que queremos transmitir en este programa, ser preventivos y no dejar que llegue este momento, porque ya cuando nos llegó, pues ya tenemos un problemón y estamos siendo reactivos. Sí. Y de lo que se trata es entender, dimensionar precisamente cuáles son esas causales, cuáles son, digamos, las aristas que pueden tener y qué podemos hacer para ser preventivos y evitar que nos llegue este tipo de sanciones que, ojo, no las podemos al 100% anticipar. ¿Por qué? Pues porque eso es, digamos que discrecional de la autoridad, ¿no? Y para hablar de todos estos causales, porque vaya que va a ser un buen programa, vamos a platicar con invitados que ya hemos tenido anteriormente. Gabriel Ángeles, socio y director de cumplimiento fiscal en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Gabriel? Todo muy bien, Dani. Buenas noches. Vamos a platicar sobre este tema también con Paolo Espinosa, socio y director de controversia y litigio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Paolo? Bien. Afortunadamente, un saludo a toda la audiencia. Perfecto, pues la verdad es que este tema es bien interesante porque, como bien mencionabas, Jesús, te puede paralizar la operación, ¿no? Pero antes de entrar de lleno, hay que platicar sobre qué son, o sea, a ver qué son estos certificados de sellos digital, ¿no? En qué consiste y para que todas las personas lo entiendan. Perfecto. Miren, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, había una figura en Derecho romano que se llamaba la muerte civil, que era cuando una persona perdía sus atributos. Okay. Y en materia tributaria, la pérdida del sello digital es algo así como la muerte fiscal, porque no puedes facturar, no puedes cancelar facturas, no puedes hacer nada, estás atado de manos, o sea, no puedes operar, o sea, simplemente a veces decimos te bajan el switch, ¿no? Entonces es prácticamente quedarte sin un instrumento tecnológico con el cual tú puedes operar. Pero lo estoy explicando tal vez con una analogía, sí, pero tú eres más técnico que yo, Gabo. Esa del switch estaba mejor, estaba perfecta, ¿eh? Sí. Te bajan el switch y ya no puedes facturar y ya no puedes. Sí, la realidad es que hoy con el ambiente tecnológico que ya estamos prácticamente en todos los negocios, esta parte de los famosos sellos digitales es una forma en la que el SAT de cierta manera garantiza que todo lo que nosotros estemos facturando o emitiendo
Es correcto. Cancelando, ¿no? O cancelando incluso, claro. Es decir, como bien apuntaba Paolo, a ver, si yo estoy operando de una manera natural y en algún momento me quitan este famoso sello, ya me pararon, porque no voy a emitir facturas y tampoco me van a pagar. Entonces, ahí se vuelve lo complicado. Y a veces pareciera que no es un gran problema, pero recordemos que hay empresas que tal vez, no sé, emiten pocas facturas, pero hay empresas que emiten miles de facturas diariamente. Entonces, el hecho de que te apaguen el switch de un día para otro, pues es una pérdida, ¿no? Estaba revisando cifras. Sí. Apenas acaban de publicar el informe del cuarto trimestre y cerramos 2024 con una estadística que dice que en México se están expidiendo 344 facturas por segundo. Okay. Expidiendo a nivel nacional. Entonces, eso por segundo. Eso te habla de toda la logística que hay detrás, toda la operación, toda la regulación. Y por eso es muy importante mantener tus sellos digitales al día. Sí. Porque si te los cancelan o te los restringen, pues bueno, puedes emitir a lo mejor pocas facturas, pero esas facturas son de un gran monto. O puedes emitir muchas facturas, pero de un menor monto. O, como bien decía Gabriel, oye, necesitas refacturar para que te paguen. Ah, pues necesitas el sello para cancelar y refacturar. Entonces, eso también es un espectro que te habla de dónde estamos parados y la importancia del sello digital, porque hoy pues ya no hay facturas de papel y quien no tenga facturas, pues ese pago simplemente es no deducible y no acreditable. Sí. Y pasando al tema ya, digamos que de la cancelación, que si la cancelación, que si la restricción, porque hay terminología ahí muy particular que utilizan las disposiciones. ¿Cuál es esa diferencia entre lo que es la cancelación? ¿No? Porque yo me acuerdo, yo recuerdo que había momentos en donde de manera, pues no quiero decir arbitraria, pero de manera discrecional, pues de repente, ¡pum!, te bajaban el switch. Sí. Entonces, y ya no podías hacer nada, o tenías, no había claridad, y yo me acuerdo que hubo una reforma, pero digo, no se trata de hablar de la reforma, que dio pie a que mediara algo antes de llegar a que me cancelen. Una cosa es que me cancelen y otra cosa es que me restrinjan. Claro. El famoso certificado de sello digital, que esa es la llave, digamos que es la llave, el switch, para que hablemos en términos coloquiales y que la gente que nos escucha también la muerte fiscal. Sí, ya estuvo muy extrema, pero bueno, porque es que cuando si te restringen, pues no estás muerto todavía, nomás estás agonizando. Te ponen en coma, ¿no? Entonces, en términos médicos, pero bueno, hablando de estos términos de cancelación, ¿cuál es la diferencia entre cancelar y restringir sellos digitales? No, digo, yo como lo veo es en términos de temporalidad, ¿no? Okay. Porque la restricción es provisional. Okay. Y existen ciertas reglas que seguramente tocaremos más adelante. Y la cancelación es ya definitiva. Es decir, cuando te restringen sellos, los vuelves a revivir, hablando en esos términos médicos, y sigues usando tus mismos sellos. Cuando te cancelan, ya puedes levantarlos, pero ya no van a revivir los mismos, sino que tienen que resucitar, déjenme decirlo así, porque tienes que solicitar unos nuevos sellos digitales. Okay. Y también las causales de uno y otro son distintos. Normalmente las restricciones de sellos son por causas imputables a los contribuyentes, que las veremos más adelante, pero la cancelación de sellos a veces proviene de la propia voluntad del contribuyente. Por ejemplo, en un caso de liquidación de una entidad, bueno, esta entidad ya la voy a cerrar, pues yo voy y solicito la cancelación, o me voy a fusionar, pues las entidades fusionadas, ya pides la cancelación y tienes que cumplir también una serie de requisitos. Se puede cancelar un sello porque perdió la vigencia, ¿no? Que tienen cierta temporalidad, pero no es que hayas hecho algo indebido. La restricción de sellos, digamos que la gran diferencia es porque hubo una mala actuación a ojos de la autoridad por parte del contribuyente. Algo no se está cumpliendo, o algo se tiene que regularizar, o algo tiene que aclarar. Sin embargo, esta parte de restricción, supongo que si no cumples y te restringen, el siguiente paso es la cancelación. En estos casos que te cancelan, ya no pienso yo que se podrían revivir, ¿no? Por algo te lo están cancelando, o se pueden revivir. No, ya no. Tendrías que solicitar unos nuevos sellos digitales, pero también tienes que seguir un procedimiento de aclaración con ciertos plazos, etcétera. Ya para cuando a ver, si ya llegaste al momento en el que te restringieron,
porque justo ahorita hablaremos de esos casos. Sí. Y no convenciste a la autoridad porque justo hubo fallas digamos, vamos a hablarle de fallas en el proceso, sí. O que no cumpliste adecuadamente algunas obligaciones, pues aunque, déjame llamarlo así, subsanes esa falta o faltas, pues ya te cancelaron, compadre. Sí. O sea, ya pasó la cancelación, y en ese inter de tiempo, pues, literal, son minutos, segundos vitales para las compañías, y en ese trance pues puede pasar probablemente a lo mejor un mes, sí. ¿No? Un mes que yo creo que es impensable para cualquier compañía de cualquier tamaño, sí. Que no puedas ni facturar, ni timbrar tu nómina. Y qué es más, a lo mejor esto yo no sé qué tanto pueda trascender a la esfera legal, en donde, por ejemplo, la famosa opinión de cumplimiento fiscal, claro. Que yo sé que no es obligatoria para todos los casos, pero sí muchas compañías solicitan a sus proveedores, hablando de los proveedores con quien contratan, pues solicitan al menos estar actualizando esa opinión de cumplimiento y de alguna manera mostrar que están cumpliendo con esas obligaciones, ¿no? Y un tema reputacional también. Imagínate, claro. que tienes operaciones con alguna empresa que le cancelaron sus sellos. Creo que pues no está bien visto. Pero, ¿qué les parece para no terminar, no dejar los supuestos a medias? Vamos a un pequeño corte y vamos a seguir platicando sobre este tema, que es cancelación y restricción de sellos digitales. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre la cancelación y restricción de los sellos digitales. Ya nos platicaron sobre en qué consisten básicamente y cuál es la diferencia entre una cancelación y restricción. Sin embargo, vale la pena ya comenzar a ahondar sobre estos puntos, particularmente los de restricción, que es el primer supuesto, Jesús. Sí, la verdad es que yo creo que en las restricciones donde está lo más álgido, lo más delicado, claro, ¿no? Y en donde ahí es en donde la autoridad, sin necesidad, corríjanme si estoy diciendo algo incorrecto, sin mediar una notificación ni nada, te puede llegar a restringir los sellos, y no es hasta que, ahora sí que ya hasta que te bajaron el switch, es que empiezas a ver por dónde vino el apagón, ¿no? O sea, que dónde reventó el transformador, ¿no? Y ahí ves precisamente, empiezas a averiguar, porque eso es una cosa, a ver, se puede saber de manera anticipada, o bueno, más bien anticipada, no, porque ya te bajaron el switch, pero al menos ya cuando te bajaron el switch, podemos saber de manera inmediata el por qué, o cuál es el proceso para saber o averiguar el por qué. Digo, ya, pues de momento pues sabes que no puedes facturar, y bueno, pues todos a correr, y ya pobrecitos del fiscalista, del contralor, de todas las áreas de back office. Mencionaste algo sumamente importante, Jesús, porque este procedimiento no sigue una facultad de fiscalización formal. Uh-huh. O sea, no es una visita domiciliaria, una revisión de gabinete esas que duran un año y te vas al acuerdo conclusivo y entonces haces una conciliación, sino que en términos generales simplemente aparece un buen día en tu buzón tributario una notificación pendiente en donde se dice: estimado contribuyente, a usted le vamos a restringir su sello digital. O sea, sí hay un aviso al menos. Te aviso que te lo vamos a restringir. O más bien te aviso que ya te lo restringí. Porque eso es diferente. Sí, ¿se va a restringir en el momento en el que en el momento en que lo abras y no te notifiquen, o en qué momento? Sí, es un aviso preventivo, deja ponerlo así, pero esa prevención es de un día, 2, en lo que se notifica. Porque ya realmente no te da mucho margen de maniobra. Tenemos casos donde ya nos hemos encontrado que, por ejemplo, llega un correo el viernes por la tarde, se notifica el lunes, martes, dependiendo lo que esté, y a veces pues ya te amaneció y simplemente no pudiste facturar. Uh-huh. Entonces, aquí sí se vuelve súper importante, es de suma relevancia saber quiénes estamos facultados para recibir esos famosos correos. ¿Qué nos ha pasado? Y lo hemos identificado. Sí, o sea, cuando nosotros nos damos de alta en el portal del SAT, necesitamos poner a personas específicas
que no necesariamente son los representantes. Simplemente son personas a quienes les llegan estos famosos mensajes de, oye, checa tu buzón tributario. Ujú. Lo que nos hemos encontrado es que en muchas ocasiones Ya no están. estos contactos no se actualizan y se dejan con personas que en muchas ocasiones también ya no están dentro de la organización. Luego entonces pasan estos casos como los que platicábamos. Sí, que simplemente no se enteraron hasta que les bajaron el switch. hasta que intentas facturar, pues simplemente te regresa un aviso de error el pack diciéndote, oye, tus sellos están restringidos. Claro. Ojo. Entonces, esa parte, aunque pareciera muy simple, la verdad es que nos está dando muchos dolores de cabeza y que sí tenemos que anticiparnos. Debe de haber un proceso, sí, de compliance, déjenme ponerlo así, fiscal, que contemple estos detalles que nos pueden dejar completamente fuera de la jugada. Ok, ahí a lo mejor podría, digo, en lo básico, Sí. pues no pongan el correo, bueno, lo pueden poner, pero al menos pongan el correo, no sé si se puedan poner un correo adicional, pero poner un correo genérico del área que es la responsable, ¿no? Para que el responsable del área o los responsables pues, puedan tener este acceso directo y no estar precisamente dependiendo de que si ya cambió o no la persona, ¿no? Porque cambió de correo. Y cualquier alguien que esté situación. monitoreando también el Claro. buzón, ¿no? Sí, Por lo claro. menos cada 3 días. Que esa es una práctica también fundamental que debemos ya de que institucionalizar. Sí, la verdad es que hoy, por ejemplo, los equipos fiscales sí ya tienen asignados a responsables con la periodicidad específica que lo tienen que hacer. Muchos ya están diario. ¿No? O Es que bueno, al final en una de es esas. un buzón, ¿no? O sea, se tendría que estar revisando como con cualquier correo electrónico. Pues es una buena práctica al final, ¿no? Y yo creo que se puede utilizar tecnología como para estar Monitoreando. monitoreando, o sea, todos los correos de ese que provengan, digamos, del buzón, pues que generen una alerta, Claro. ¿no? Y esa alerta, pues así que valga la expresión, que estén la gente que está responsabilizada, pues sepa que están llegando en ese momento, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora, preguntabas, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba o cómo ocurría esto? Primero vas a ver en la pantalla un amigable mensaje que dice, señor, se le va a restringir su sello digital. Eso en el mejor escenario. Entonces, lo abres, te notificas, o si no lo abres, a los 3 días se entiende notificado el documento. Y ya una vez que descargas el documento, ahí ya es en donde materialmente te das cuenta cuál fue la causa por la cual te están restringiendo el sello, que hay muchas causas previstas en el Código Fiscal, algunas más recurrentes que otras. Sí. Tal vez ahorita vamos a enumerar algunas de ellas, poner ejemplos, pero a partir de que se tiene por notificado la restricción del sello digital, todos los contribuyentes tienen un plazo de 40 días hábiles para presentar una aclaración. Y en esta aclaración puedes dar información, documentación, explicaciones, puedes autocorregirte. Oye, perdón que te interrumpa, pero entonces tengo 40 días, pero entonces si me tardo los 40 días con el switch apagado, entonces ya... Voy para Pues allá. ya, Justamente. ya valí gorro, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo del tiempo, pues ya también, aunque me des el tiempo que me des, pues ya. Sí. ¿A poco entonces no puedo hacer algo antes? 2 meses, 2 meses y medio más o menos. ¿Qué cosa? 40 días hábiles son como Más 2 o meses. menos. Entonces Sí, sí, como- es no, como bastante. 2 meses, sí, pues como no, un mes ya, y medio, imagínate, 2 ya cerré la meses, compañía. Es que voy para allá. Justo lo que te establece la ley es que cuando presentas tu aclaración, al día siguiente te Ajá. tienen que reactivar Ok. el sello digital. O sea, ahorita normalmente lo que opera es, al día siguiente voy y digo, perdón, puede ser que sí sea culpable, pero... o aquí está la información, Aquí está. ¿no? Que aclara. Bueno, pero no aclara, porque a lo mejor te vas a tardar más. Sí. ¿No? Pero sí solicitas, oigan, ¿sabes qué? Como que tiempo. No me bajen el switch tan rápido. Los últimos 2 minutos. ¿no? Sí, por favor, vuélvemelo a subir el switch en lo que aclaro. ¿No? ¿Es así? Digo, a lo mejor lo estoy haciendo muy Hay burdo, varias pero... estrategias, ¿no? O sea, puede ser que tengas que facturar y presentas algo para que te reactiven, o puede ser que tengas que hacer una autocorrección o tengas la documentación a la mano. Ahora, es decir, varía mucho en función de que ya conozcas el contenido de la restricción. Claro. Pero Es- cuando no la conoces o habiéndola conocido, resulta que pues no es algo de 2 horitas Sí, o de un sí, día para para otro. otro. Sí. ¿No? Entonces sí, yo creo que sí, pero sí puede mediar eso, vaya, o sea, sí puedes. claro. Eso es bueno saberlo, Sí. ¿no? Para la gente que nos escucha, que pueda llegar a estar viviendo, experimentando, o llegue a vivir, esperemos que no, Sí. una situación de estas, sepa que hay un mecanismo y que, bueno, para eso están abogadazos como y contadores fiscalistas como Gabo y como Paulo, para poder salvar o rescatar a estos casos. Sí, y justo ese procedimiento nace por esto que planteas, Toño, porque
Esto es relativamente reciente, pero fueron de las acciones que sí escucharon a los contribuyentes, porque sucedía eso. A ver, yo te cancelo y entonces para que yo te vuelva a subir, porque como explicaba Pablo, ya son nuevos ellos, tengo que pasar todo un proceso de, déjenme llamarlo así, validación, y lo pongo entre comillas, porque realmente no, como explicabas, esto no es un acto de fiscalización per se. Luego entonces no se pronuncian sobre lo que tú estás dando y que esté correcto o incorrecto, que eso es clave. Digo, ya iremos ahondando más. Pero esto que te puedan levantar los sellos en una primera instancia es buenísimo, pero aún así equivale a que asumes un compromiso de comunicación con la autoridad y donde tú te tienes que poner a disposición también de lo que viene. Porque puede haber entonces una reincidencia, o sea, por lo que entiendo. O sea, no es nada más cumplir. O sea, no te los van a reactivar, pero existe la posibilidad de que te los vuelvan a restringir si no lo aportaste totalmente. Sí. No, o por lo que dicen también, o sea, a ver, yo voy y solicito manifiesto que voy a proporcionar la información, déjame pensar que no la tengo en el momento. Sí. Y al día siguiente voy y presento este escrito, pues me tienen que subir el switch. Es correcto. Y tengo que esperar y tengo por ley. Y va a transcurrir un plazo en el cual voy a poder proporcionar esa información para, digamos, que aclararle a la autoridad que estoy bien, que la razón por la cual me había querido restringir no era fundada o lo que sea, y ya. Pero si la autoridad no queda satisfecha, que ahí ese es otro tema, pues te puede ahora sí pasar a la cancelación definitiva del sello digital, porque ese es el siguiente paso. Supongo no hay ahora ya te lo mandé, ahora tú dime si sí estás bien. ¿Hay respuesta de la autoridad, por ejemplo, ahí, cuando ya le das toda la información? Tiene que haber respuesta. O sea, lo que establece el procedimiento... El apagón completo. No, bueno, esa puede ser una respuesta, ¿no? Pero técnicamente lo que establece el código es presentas tu aclaración y después la autoridad tiene 10 días para responderte. Si te cancela el sello o si te libra. O te puede hacer un requerimiento. Okay. Y tú puedes, un requerimiento para aclarar información, documentación, tú puedes pedir una prórroga para contestar ese requerimiento, pero todo esto dentro del plazo de 40 días. Okay. Inclusive se prevé justo a partir de 2025, porque se daban muchas situaciones en donde la autoridad no quedaba satisfecha y te cancelaba el sello. Entonces lo que se reguló es que la autoridad puede inclusive tener por no presentada tu aclaración y tú puedes presentar una segunda aclaración siempre y cuando estés en esa sombrilla de los 40 días. Okay. Ya si de plano no la libras 1 o 2 y no diste nada, pues bueno, ya es que estás mal asesorado. Sí, exacto. No, y a veces los casos son muy complejos, ¿no? Y técnicamente en un plazo de 40 días, pues no es suficiente. Y a veces llegas subsanando un tema de retenciones y ya te están preguntando por un IVA acreditable u otras cosas. Entonces, a veces se complica y creo que también eso es parte de la asesoría, el centrarse en lo que específicamente señala la restricción de sellos y no en cosas paralelas. Yo creo que vale la pena, ahorita, antes de que nos corte la guillotina, nada más dejar en la mesa votando el hecho de entrar ya de lleno a cuáles son esos supuestos de restricción, qué casos ustedes han vivido y sobre todo, a la par me gustaría que fuéramos comentando cómo ir previniendo. Sí. ¿No? Que no lleguemos a esos extremos. Perfecto. Pues vamos a un pequeño corte y vamos a platicar sobre estos supuestos de restricción de sellos digitales. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de regreso en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre los supuestos de restricción y cancelación de sellos digitales y vamos a entrar de lleno a estos supuestos. A ver, comencemos entonces con los primeros que bien nos mencionaba Jesús, son los de restricción porque es el primer paso, ¿no? Y hay diferentes. Platiquemos sobre los más importantes, vamos a llamarle, los más comunes, ¿no? ¿Cuáles serían estos supuestos? Mira, son varios que están regulados en el código.
Hablando de acordeones, pues yo me traje mi acordeón porque son bastantes, pero hay algunos que suenan más que otros, ¿no? Por ejemplo, en los casos en donde los contribuyentes omitan 2 o más declaraciones de pagos provisionales o pagos definitivos, por esa causal te pueden restringirse ellos. Los que estén no localizados, si eres un EFO o eres un EDO, es decir, aquellos que se dedican a la venta de facturas o a la compra de facturas, también les pueden cancelarse ellos, a los dos. Y hay otra causal que yo creo que son de las más comunes que ocurren cuando hay una discrepancia entre los ingresos declarados y los impuestos retenidos y las bases de datos que tiene la propia autoridad fiscal. Lo que tú declaraste en CFDIs, lo que tú declaraste, le hacen tus declaraciones o en tus estados de cuenta bancarios. Ese yo creo que es el caso más común. Hay otros, por ejemplo, que te señalan y dicen, oye, si realizas una conducta infractora de ciertos artículos del Código Fiscal, y ahí puede ser temas del RFC, temas de la presentación extemporánea del dictamen, no presentar la contabilidad electrónica, presentar el dictamen de forma extemporánea, no cumplir con el tema de controles volumétricos. O sea, es que es fuerte la lista. Uno por uno, porque acabas de mencionar varios, y ahorita que mencionaste la contabilidad electrónica, el de controles volumétricos, que hoy está siendo muy sonado, que pareciera que a muchos no les aplica, pero ahorita me gustaría que nada más ahondaran un poco más en el tema de controles volumétricos y qué significa eso. Pero la contabilidad electrónica hoy día, todos o la mayoría ya tienen conceptualizado, al menos en términos generales, qué implica o qué abarca la contabilidad electrónica, ¿no? Y pues lo más común es la famosa generación y envío de las balanzas de comprobación y los catálogos de cuentas, ¿no? Si es que estos cambian. Y eso es algo que pues mes a mes las compañías deberían estar enviando, porque es una obligación, ¿no? Si no se envían estos, podemos caer en una situación de esta, ¿correcto? Correcto. O sea, sería un incumplimiento. ¿Y ya han visto casos ustedes de esta situación? Sí. Sí, la realidad es que contabilidad electrónica se dejó por un cierto tiempo de lado y lo dejamos un poco relegado, sobre todo porque en su momento hubo muchos amparos, hubo diversos procesos que incluso la autoridad no le ponía foco a la contabilidad electrónica. Hoy ya lo está haciendo. En los últimos meses ya hemos visto que la autoridad está mandando de forma masiva solicitudes para información de conta electrónica. Obviamente porque en este inter se resolvieron muchos de estos asuntos que en su momento se presentaron e incluso se quedó la posibilidad de que tú no tuvieras que enviarlo necesariamente, pero al final de cuentas se han venido, se resuelven y ahorita ya es una obligación en firme, siempre lo ha sido, pero ahora sí ya es algo que tenemos que estar constantemente revisando. Pero aquí, Gabriel, puntualmente, ¿ustedes ya han vivido casos o experimentado casos de empresas a las que les han restringido, hablando de este término que hemos venido comentando a lo largo del programa, los famosos certificados de sello digital por no haber presentado? A lo mejor, no sé si haya una ¿cómo se llama? Un parámetro para poder definir si te mandan o no la restricción del sello por no presentar. A lo mejor no es un mes, pero a lo mejor son 3 meses, pues ya se considera. Porque ¿hay alguna restricción en cuanto al cumplimiento de tus obligaciones? Sí la hay. Entonces, o sea, sí la hay y sí ha habido casos de restricción de sellos porque las empresas no cumplen con el envío de la contabilidad electrónica, no de aquí en adelante, sino de los últimos 5 años. Hay empresas que perdieron un amparo y entonces ya no los está cobijando una suspensión, no se habían dado cuenta y no cumplieron. Y no lo hicieron de mala fe ni nada, simplemente por un descuido. ¿No? O aquellas que a lo mejor no habiéndose amparado, pues simplemente no le han dado la atención o la importancia a esa obligación y ahorita pues ya los alcanzó, ahora sí que ya llegó el lobo. Y bueno, hablando de las balanzas, pero a mí me llama también la atención la otra parte, la otra cara de la contabilidad electrónica, porque muchas veces nada más vemos una cara y nos centramos en esa, que es la que normalmente mandamos o se genera, pero está la otra cara, que son la generación de tus pólizas contables con requisitos fiscales. ¿Eso también puede ser objeto de esta restricción? También, porque si no las envías, evidente, bueno, si las envías mal,
pues estarías O sea, primero incumpliendo. te las tendrían que requerir, Sí. ¿no? Sí. Pero ojo, hoy día yo creo que ha habido pues yo quiero decir como que se han relajado, ¿no? Se ha subestimado o subvalorado, no sé cuál término utilizar, el hecho de que las pólizas contables hoy día cumplan con los requisitos fiscales que establecen las disposiciones. Y muchas empresas creen cumplir con requisitos fiscales, pero al 100% no están seguras, ¿no? Y yo creo que vale la pena que como parte de estos consejos de prevención es que se hagan un sanity check, una especie de check-up para confirmar si hoy día sus pólizas cumplen o no con esos requisitos, y que el día de mañana, si los llegan a requerir, porque ojo, si bien es cierto es una obligación de requerimiento, no es una obligación que la puedas agarrar y tener lista de un día para otro. Sí. ¿No? Es algo que le implica una labor muy, muy importante, y no solo de un año, puede ser de los últimos 5 ejercicios, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que ahí ese es algo importante y que puede ser causal eso de una restricción de certificado de sello digital. Interesante. Más allá de hablar de los casos más comunes, creo que es importante también hablar de estos casos que tal vez no se les están dando tanta visibilidad, ¿no? Como el tema de la contabilidad electrónica. ¿Qué otro? Nos platicabas otro supuesto que hablaba de la sociedad contaminada. Ese también está interesante. ¿Ese en qué consiste? Ese, por ejemplo, yo no lo he visto en la práctica, pero también en 2022 se modificó el Código Fiscal. Y prácticamente lo que te dice es, si un socio de determinada sociedad tiene el control efectivo de esa sociedad y ese socio le restringieron sellos y no subsanó sus irregularidades, entonces a esa sociedad le pueden restringir sellos, porque parten de la premisa de que ese socio está facturando a través de la sociedad. Pero no solo eso, también hay otro supuesto en donde se establece que si un socio de la entidad A es también socio de la entidad B, y en esa entidad B ese es el socio que tiene el control, y a esa entidad B le restringieron sellos y no subsanó su irregularidad, entonces también le pueden restringir sellos a la sociedad A, en donde actualmente está ese socio, porque se presumiría que está utilizando la sociedad A para facturar lo de la sociedad B. Tu ejemplo, no obstante que el socio en una entidad en la que le restringieron los sellos es socio mayoritario o tiene control, y en la A no. Es correcto. ¿No? En tu ejemplo, Sí, vaya. O sea, sí. no necesariamente tiene que ser así. O sea, literal, te puedes contagiar. Se puede contagiar. Tal cual. Sí, y en su momento, por ejemplo... O sea, está peor que el COVID. Es como un socio contaminado o infectado. Por eso en 2022 corporativamente decían, a ver, estos socios de esta entidad, ¿de dónde más son socios? Y ahora resulta que tienes que ver que en esas otras entidades tienes que saber si tus socios tienen el control efectivo y si esas entidades les restringieron el sello, Pues yo creo porque que- te pueden contaminar a tu entidad. Yo creo que va más allá. Primero tienes que saber con quién te asocias. Sí, ¿No? Y que aun y cuando Sí. creas que son buenos potenciales socios, pues tienes que confirmar que estén al día con sus obligaciones fiscales, Sí. y que, no obstante que estén al día, que puedan demostrar que pueden mantener ese cumplimiento, porque eso puede ser nada más momentáneo, ¿no? Pero nada más con lo que me asocio y después, Sí. pues, Y lo- descuido el changarro, Sí. ¿no? Sí, ¿y qué pasa? La realidad es que cuando entras a ver las situaciones ya de prácticas, pues otra vez, el esquema de cumplimiento de tu día a día, a lo mejor te pudiste haber relajado y ya estás fuera. Y en esa regla de contagio que justo explicabas es, a ver, si lo que está presumiendo que pasa en mi compañía B, también lo haces en mi compañía A, ya tienes un grupo completo que puede estar precisamente llevando prácticas indebidas, por decirlo menos. Sí. Y eso se empieza a volver mucho más grave que simplemente la cancelación. Wow. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de eso y ser precisamente preventivos en cómo tengo que estar observando yo a mis accionistas y con qué periodicidad. Y más porque pienso que el contagio no está limitado a una o dos empresas. No, puede puede ser ser socio donde de todo sea. un grupo empresarial. Claro. Y si el grupo empresarial es de 15 empresas, pues ya se contagiaron todas, ¿no? Es correcto. Entonces, Hace ese poco es un- recuerdo que nos contabas, Paolo, de estos análisis que hizo el SAT
de los cefos y los cedos. También. De cómo empezó a identificar estas famosas redes, Sí. de cómo se hablaban entre ellos. Y pues esto es parte de eso. Sí. Y de hecho por eso también presentas el aviso de socios o accionistas. Y todo lo vas concatenando, ¿no? Y son instrumentos de tecnología que tiene la autoridad para detectar y ellos también prevenir, ¿no? Y tocábamos otro tema de controles volumétricos. Ese tema, yo creo que en los últimos 6 meses han habido muchas interacciones del SAT, en donde recordemos que cualquier empresa que si solicitó permiso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, para administrar combustibles, tiene que cumplir, pero también aquellas empresas que no tengan regulación de la CRE y reciban más de 75,000 litros de combustible o 5,000 gigajoules, 75,000 mensual o 5,000 gigajoules de gas natural anual. Esos son como más o menos 5,000 gigajoules son como 180,000 litros de gas natural al año. Ok. Entonces esas empresas, aunque no se dediquen a hidrocarburos, también tienen que cumplir. Y muchas de ellas no han cumplido y vale la pena platicar. Vale la pena que ahorita, antes de regresar, nos va a Sí. contar la guillotina, no sé qué tipo de empresas, porque creo que ya hay varias que, Sí. al menos por el giro. Sí, pueden estar en el radar. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y seguimos hablando sobre estos supuestos de restricción de sellos digitales. Estamos en Sin Duda #asesórate y regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en el bloque final de este episodio que estamos hablando sobre la cancelación y restricciones de sellos digitales. Estamos hablando sobre los supuestos y nos platicaba sobre uno en particular, Paulo, que es el tema de controles volumétricos. Controles volumétricos, les estaba anticipando que si eres una empresa que recibas para tu operación más de 75,000 litros de combustibles de manera mensual o más de 5,000 gigajoules anuales de gas natural, tienes que cumplir con controles volumétricos, contratar un software, dar avisos, darte de alta, etcétera. Y aquí, por ejemplo, puede estar mucho la industria hotelera, hospitalaria, centros comerciales, el sector restaurantero. Hay muchos sectores de industria automotriz, autopartes, chatarreros. Hay cualquier industria que en su proceso, su cadena de valor, use calor, ya sea a través de gas natural o para su logística y distribución use combustibles, puede ser que encuadres. Y tienes que cumplir con controles volumétricos. Y actualmente el SAT lo que está haciendo es llegar y decir, oye, no cumpliste con tus avisos, tus normas, tu software, entonces voy y te restringo el sello y además te impongo una multa que son bastante cuantiosas. Incluso creo que había casos en donde ni siquiera sabían que estaban obligados, ¿no? A lo mejor en el caso del gas natural, creo, ¿no? Sí, la gran mayoría puede ser que no sepa, o sea, centros de todos los de retail o de autoconsumo, logística, etcétera, pues todos ellos usan gas natural y deben de cumplir, y muchos todavía no están enterados que tienen esa obligación, y en el ambiente sigue viviendo que nada más era para las gasolineras o las gaseras. Pero actualmente ya se abrió el espectro y esto ocurrió a partir del 1 de enero de 2025. Estos parámetros que les estoy mencionando. Y ya han visto casos sobre en particular. Entonces, ya bastantes. Va a seguir la tendencia y vale la pena. Es algo en donde Ahí entremos, por ejemplo, en el tema de prevención, ¿no? Claro. Que sería este bloque. Oye, pues si yo soy una industria que consumo gas o hidrocarburos, bueno, pues hay que hacer un análisis para saber si estoy obligado o no. Y si estoy obligado, pues establecer un plan remedial para cumplir de aquí en adelante y hacia atrás, antes de que vengan y me cancelen sellos. Hablábamos del otro tema de discrepancias fiscales. Exacto, que comúnmente no sé si eso trasciende a una carta de invitación o más bien eso es como otra variante en donde, pues, si yo tengo discrepancias entre lo que, por ejemplo, en ingresos, lo que declaro, algo que es muy común y que se da a conocer a través de las cartas, que lo que declaro como ingreso difiere de lo que tengo timbrado, lo que he facturado. Es que en el mejor de los casos te llega una carta de invitación, pero ya hay muchos casos en donde si hay discrepancia, y así lo dice la ley, entre tus ingresos declarados versus
tus estados de cuenta, tu declaración o tus FDIs, por ese simple hecho, o inclusive las bases de datos del SAT, por esa discrepancia ya te pueden restringir sellos. Entonces, también ha habido muchos casos en donde ni siquiera llega la carta de invitación, llega la restricción temporal. Y ahí también creo que se pueden hacer muchas cosas para prevenir. Sí. ¿Como cuáles, Gabo? Mira, yo creo que algo que se vuelve fundamental en todo este tema de prevención es el análisis, digamos, de la data tecnológica. O sea, esto es fundamental ya ahorita en lo que estamos haciendo. A ver, yo ya no puedo darme el lujo de no estar controlando de manera diaria y en tiempo real los FDIs que emito y que por lo tanto también me van a llevar a mis declaraciones. Eso es fundamental, es el nuevo ambiente de la fiscalización, es 100% tecnológico. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, entonces no tengo este margen de maniobra para poder atender estos temas. Claro. Yo necesito estar en el día a día comparando prácticamente tiempo real lo que estoy generando contra lo que voy a cobrar, a pagar, a lo que voy a declarar en términos generales. Surgen N complicaciones, eso es una realidad, porque nos hemos tocado ya con casos donde, por ejemplo, los complementos de pago no están siendo emitidos de forma correcta. Un ejemplo muy puntual que se ha vuelto muy común es algo que a mí me pagaron en el momento, yo lo estoy poniendo como que es algo que me van a pagar con posterioridad. Sí. O viceversa. Y eso... PPD, ¿no? Correcto. Justo. Para la gente, cuando hablen con sus términos raros, por favor aclaren a la gente. Exhibición y pago de diferido o parcialidad. Correcto. Sí, para la gente que ya me lo aprendí. Para la gente que nos escucha, puede ser que hoy día emitamos un comprobante, una factura, en donde se le pone un método de pago, ¿no? Correcto. Que es un requisito que tiene que traer la factura, y que le puedo poner que se va a pagar en una sola exhibición, es decir, al menos en el propio mes, o que se va a pagar de manera diferida, ¿no? Correcto. Y puede ser que a lo mejor lo puse diferido y resulta que sí me lo pagan en el mes y por lo tanto pues no le debí de haber puesto esa clave, o viceversa, ¿no? Correcto. Dije que me lo iban a pagar este mes y resulta que me lo van a pagar en 2 meses más. Y ahí es en donde empiezan esas discrepancias, ¿no? Y la autoridad empieza a leer esa información y a sacar, digamos que conclusiones para determinar patrones de, oye, pues este contribuyente, ¿no? Me puede presumirse que obviamente te va a decir los que ellos presuman a favor, pues, Claro, te va a deber, siempre. ¿no? Entonces, sobre esas bases, pues vamos a tener esta exposición a que nos puedan restringir los sellos por esta causal. Sí. Y de ahí la necesidad o la importancia que destacabas de que las empresas, yo creo que más que tenerlo como una contención, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, de decir, oye, esto lo voy a hacer porque quiero estar prevenido. No, a ver, nos está llevando, la propia autoridad obviamente está buscando fiscalizar, sí, no está buscando el error y demás, o la falta de cumplimiento, pues para llevar agua a su molino. Pero pues, con la tecnología que hoy día está existiendo y está evolucionando a cada segundo, por decirlo así muy exagerado, pues la verdad es que nos está llevando a que tengamos que nosotros también mejores prácticas para administrar nuestro negocio. Sí, ¿no? Entonces nos está llevando a que seamos más ordenados, ¿no? El orden nos va a llevar a que, digamos que todos los actores que están involucrados, o los que ahora que está muy de moda la palabra stakeholders, ¿no? Que están alrededor, y pues sí, al final del día el SAT, la autoridad, es una stakeholder, está interesado en la parte del cumplimiento de los demás, porque pues es de ahí de donde genera dinero, ¿no? Es una buena reflexión, porque al final no estoy esperando el chanclazo, sino lo hago por el bien de mi empresa. Al final es eso. Sí. Tener una operación óptima, que si tienes una operación óptima, pues al final no va a haber chanclazo, no va a haber. Y lo que pasa es que la operación en sí ya me requiere. O sea, ya hoy quien no tiene esta data, insisto, en el día a día, sí, ya no solo nos estamos quedando en lo fiscal, es el negocio. Y yo creo que hoy día está viendo una falta, porque incluso, o sea, esto creo que está pasando en cualquier tipo de compañía, ya hablando de tamaño, porque creo que las empresas son muy escépticas a, pues sí, dedicarle recursos, porque al final del día, pues sí es un recurso que yo creo que hay opciones buenas en el mercado, ¿no?
No es por echarle guayabazos a alguien. Pero sí, a lo que voy es opciones que te pueden ayudar. O sea, sale más caro, como decimos, el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues, oye, pues te van a ayudar, vas a tener mejor controlado tu negocio y el día de mañana que tengas una restricción de sellos que te puede costar una fortuna, ¿no? Por no haber querido tener un control o controles adicionales, ¿no? Que te permitan prevenir y anticiparte. Y yo estoy viendo esa resistencia al cambio con la tecnología. Hoy día en todo tipo de compañías. ¿Por qué? Pues sí, la situación económica no es la más favorable, estamos presentando mucha incertidumbre, pero al final del día, pues esto sigue. Sí. Y la evolución tecnológica sigue. Entonces no nos podemos quedar atrás. Es parte de esta evolución, ¿no? Y lo platicamos, tuvimos un episodio hace un mes sobre cómo ha cambiado todo el ámbito fiscal y cumplimiento hace 15 años a hoy. Y supongo que también existía esa resistencia antes, ¿no? Cuando en este cambio de papel a toda la parte tecnológica. Hoy en día existe un cambio y se tiene que adecuar. No es un tema de escatimar, sino tienes que adecuarte, ¿no? Oye, beneficiario controlador, que yo sé que para muchos les va a sonar raro, ¿también te pueden restringir casos? Por supuesto. El sello, perdón. Por supuesto, es que hay una disposición de restricción que te dice cometas alguna infracción de las tipificadas en los artículos tal. Y ahí se abre el espectro. O sea, prácticamente cualquier incumplimiento te puede llevar a la restricción de sellos, así como cualquier camino a Roma, como inicié, ¿no? Entonces, en materia fiscal, cualquier camino te lleva a la restricción de sellos, o sea... Es que siento que va por ahí, ¿no? Creo que al final podemos ahondar sobre muchos casos, pero eso es lo que busca la autoridad, ¿no? Y creo que es la herramienta de fiscalización más eficiente que ha tenido. Por supuesto. Hoy en día te apagó el switch. No hay nada. Y a ver cómo le haces. ¿No? Entonces, y te va por ahí. te lleva Sí. te lleva a que te apercibas, que tengas esta comunicación de ida y vuelta para que sí o sí te corrijas. O sea, les funcionó ideal. Perfecto. Pues nos quedan 2 minutitos, Jesús. Reflexiones finales. Pues yo quisiera que nos dijeran cuáles son sus principales recomendaciones, algún otro punto que se nos esté yendo y que no hemos platicado, porque hay muchas casuísticas y que valga la pena. Pues mira... Uno tú y uno Gabo para darles chance y ya que cerremos. Sí, digo, otro de los casos más comunes es el contribuyente no localizado, en donde a veces llegan, preguntan y resulta que el policía no conoce la Hasta empresa. por eso. Entonces hay que dar capacitación, hay que implementar medidas tecnológicas y además el SAT, por el lado del Plan Maestro de Fiscalización e Informes Tributarias, también ha presumido, y bien, porque le ha dado resultados, el uso de herramientas tecnológicas. Y creo que los contribuyentes deben de ir a la par. Es necesario. Gabo. Sí, yo creo que el ambiente fiscal en su totalidad tiene que sí o sí ya montarse a todo el tema de tecnología. Hoy vemos ya esfuerzos importantes por la autoridad prácticamente para que todo se determine de botonazo. Ya tenemos nuevas declaraciones, ejemplo, la del IVA. Sí. Tenemos información ya de retenciones que también vienen precargadas. Entonces, todo eso necesitamos estar en tiempo real verificando. Perfecto. Y ser preventivos. ¿Cómo es tu frase? Me gusta mucho la frase de las 3P. Hay que ser preventivos, predictivos, proactivos y verlo con positividad. Perfecto. Gran mensaje. Pues Jesús, Gabriel, Pablo, gracias por acompañarnos. Yo creo que vale la pena hablar más sobre este tema en otra segunda ocasión, porque hay mucho de qué platicar. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Sin Duda #Asesórate en el 98.5 a las 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.